Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran, chicos? ¿Cómo están? Y Buenas noches, buenas profesora. noches. Buenas noches, Miss. Hola, Buenas noches, Miss. ¿cómo están, chicos? Buenas noches con cada uno de ustedes. Darles la bienvenida, chicos, a este nuevo inicio de actividades que tenemos. Con este nuevo bimestre, además, ¿no? Vamos a estar revisando temas bastante interesantes y vamos a ir avanzando un poquito más en lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Entonces, empezamos. Anuncios breves, anuncios rápidos, chicos, por favor. Ustedes saben que de lunes a viernes ustedes tienen cursos adicionales que se dictan a las 8 de la noche. Correcto, espero estén ingresando, espero estén participando. Si es que aún no lo han hecho, dense el tiempito de poder ingresar, ¿no? A estos cursos, de poder seguir nutriéndose intelectualmente, seguir informándose, seguir aprendiendo algo nuevo, algo diferente, algo que les va a seguir sumando, ¿no? En otros campos también que siempre es importante. ¿Listo? Entonces, por favor, recuerden su cita con estos especialistas. Son de lunes a viernes a las 8 de la noche. ¿Correcto? Ahora, mencionarles también que el día de mañana vamos a estar realizando el sorteo en vivo por la puntualidad del mes de julio. ¿Correcto? Ustedes, yo asumo que todos han pagado puntual sus pensiones, entonces están en la lista de estudiantes para que sean partícipes del sorteo, ¿no? Ustedes saben que el colegio mensualmente siempre está haciendo estos sorteos por puntualidad. Entonces, ya para este mes vamos a sortear becas, medias becas y también una tablet. Así que ingresen ya seguramente, el asesor o la asesora les va a estar invitando, indicando, ¿no? A qué hora va a ser, a través de qué plataforma y les va a estar compartiendo el enlace para que puedan unirse, ¿no? Puedan verificar, ser jueces de que es totalmente transparente y por ahí tal vez, ¿no? Alguien de aquí salga ganador o ganadora de alguno de todos estos premios que el colegio les ofrece. Correcto, chicos, entonces ahí está. Tengan en cuenta, por favor, el día de mañana se llevará a cabo este sorteo. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a ir de lleno a lo que tenemos que revisar esta vez. ¿Correcto? Para esto vamos a compartirles lo siguiente, ¿ya? Vamos a observar la siguiente imagen que tengo aquí. ¿Ya? Ahí está. Analícenlo, obsérvenlo. A ver, profesora, voy a mirar bien para que no se me escape ningún detalle por ahí. Analícenlo, véanlo, ¿no? Por ahí háganle un zoom si gustan, ¿no? Todo lo que, la mayor cantidad de detalles que puedan observar, háganlo, ¿correcto? Háganlo. Analícenlo, léanlo, identifíquenlo, ahí está. ¿Ya? Analícenlo, analícenlo, léanlo. ¿Ya? Bueno, 30 segunditos más. ¿Ya? 30 segunditos más. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Ya está. La pregunta para ustedes es la siguiente, ¿ya? Pueden levantar la manito, pueden escribirlo al chat, no hay ningún problema, yo estoy igual atenta a ello, ¿ya? ¿Qué han observado en todas esas imágenes que tengo ahí? A ver, vamos por el orden. Isora, te escuchamos. Buenas noches, adelante. Bueno, son personas de diferentes departamentos. Ya, muy bien, Isora. Luis, Son personas según región, profesora. según la región, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Joyce, Son, así como dicen mis compañeros, ¿no? Son personas de diferentes departamentos o regiones y diferentes culturas también. diferentes culturas. Ya, muy bien. Muy bien, Joyce, gracias.
A ver, yo y si son culturas, me dice. Ya, listo. A ver, ¿qué características presentan? Porque ha habido un bloque, no ha sido una sola imagen, han sido varias. ¿Qué características han presentado? A ver, ¿qué han podido ustedes, tal vez, acentuar? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué Su características han... vestimenta. Su vestimenta, listo. Yo y sí. Claro, su vestimenta también, así como dice mi compañera, y también que representan como la como las regiones que es la costa, la sierra y la selva. Ya. Listo. Diferentes lenguas también hablan. Ok, hablan también diferentes lenguas. Listo, Isora. María me dice, son personas con diferentes culturas, me dice María. Listo. Aparte de la vestimenta, ¿qué otras características han identificado en estas? Aparte de su vestimenta, ¿qué más? ¿Qué más ha marcado una diferencia? A ver, la voy a devolver en todo caso. Listo. Aparte de su vestimenta, ¿qué otra característica también se puede evidenciar en esas imágenes? ¿Qué otra característica, chicos? Su tradición, me dice Joyce. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque todos tienen características muy peculiares. Luis, Cultura, Miss. cultura, ya, cultura, me han dicho. Lengua, María, muy bien. El color de la piel, correcto, muy bien. También vemos diferencia en el tono de la piel, ¿no? Perfecto. ¿Qué otra característica también se marca? Tenemos ahí las facciones, ¿no? Porque si yo observo a todos, incluso en sus ojitos nada más, ustedes se van a poder dar cuenta que es la diferencia es bastante marcada, ¿no? Y obviamente en conjunto y en compañía de todo lo que ustedes me han ido mencionando. Les pregunto, chicos, la imagen que hemos visto, que hemos observado, ¿refleja la realidad de nuestro país? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Refleja nuestra realidad? Rebeca me dice que sí, María también que sí. Dulce, culturas, color de piel y habla. Ujú, ya, muy bien, Dulce. ¿Cómo es que esa imagen, para los que me han dicho que sí, refleja esa realidad peruana? ¿A través de qué? ¿A través de qué? A través de nuestra cultura, me dice Rebeca. Ya, Nuestras culturas, Miss. ya, muy bien, Manuela, listo. Del habla, me dice María. Ya, listo. Esa imagen reúne, ¿no? Reúne de alguna forma de manera representativa lo que es el Perú, ¿no? El color de piel, el habla, muy bien. ¿Ustedes creen que es importante, ¿no? El hecho de reconocer las diferentes razas que tiene nuestro país y las diferentes particularidades también, entre estas, lo que me mencionan, ¿no? La cultura, las tradiciones, las lenguas, sus vestimentas, ¿no? A ver, ¿qué me dice Jessica? No tanto por el color, más por las costumbres, cultura o su lengua. Listo. Joyce me dice, refleja sobre nuestras regiones, costumbres, vestimenta y los rasgos físicos y nuestra cultura. Muy bien. ¿Será importante o no será importante realzar este bagaje cultural que tiene nuestro país, chicos? ¿Tendrá algo de importancia hacer eso o en realidad da lo mismo si valoramos, resaltamos, realzamos nuestra cultura en sí? ¿Qué opina? María me dice que sí es importante. ¿Por qué? ¿Por qué será Sí, Miss. importante? ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante? A ver, ¿por qué creen que es importante?
Ustedes como parte del Perú, ¿por qué creen que es importante que nosotros siempre resaltemos y valoremos la mezcla de razas que tenemos en nuestro país? Porque será importante, tendrá algo de valía. Manuela. Miss, porque seguimos recordando a nuestros antepasados. Ya, nuestro antepasado. Listo, Manuela. Muy bien. Ya, por nuestros Gracias. ancestros, me dice Joyce también. Ya, muy bien, correcto. ¿Saben ustedes que un tema bastante tocado y una realidad también bastante triste, ¿no? Es el hecho de que actualmente son muy pocas las personas que tratan de mantener la cultura viva, de que se enorgullezcan Sí, Miss, pues. de ser o pertenecer, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Porque ahorita la sociedad está bastante orientada, influenciada por lo extranjero. Y ustedes se van a dar cuenta, es una realidad bien marcada. Ustedes salgan a la calle nada más y observen a su alrededor a las personas y se van a dar cuenta de eso, ¿no? Y esto, aunque parezca algo inofensivo, ¿no? Ay, profesora, pero uno tiene que modernizarse, tal vez me van a decir algunos, ¿no? No tengo nada en contra de la modernidad, ojo, ni del avance tecnológico, ni de nada de esas cosas. Pero aunque parezca algo inofensivo, trae consecuencias. Y ya lo vamos a ir viendo en la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces, chicos, la clase de hoy está orientada, nuestro propósito es poder aprender sobre el multilingüismo. ¿Para qué? ¿Para qué yo hoy día voy a conocer qué es el multilingüismo? Voy a aprender del multilingüismo para que de esa manera podamos valorar nuestra lengua y nuestra cultura, ¿no? Entonces vamos a ir conociendo y tocando puntos bastante importantes que nos van a permitir justamente poder llegar a esta revaloración en realidad de lo nuestro, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de multilingüismo, hablamos de nuestra realidad, hablamos de nuestro Perú, hablamos de todo lo que compone nuestro país. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a partir definiendo qué es el multilingüismo, ¿correcto? El multilingüismo básicamente es la coexistencia de varias lenguas en un mismo territorio. Esa coexistencia se da a través del respeto, ¿no? Donde ninguna lengua es mejor que otra o está por encima de las demás, ¿no? Entonces, el multilingüismo abraza eso. Nos dice que dentro del territorio, en este caso del Perú, existen muchas lenguas y todas estas lenguas habitan, coexisten dentro de nuestro Perú con respeto, tienen la misma importancia y por lo tanto también es practicada, ¿no? Por ello, dice y nos pone un ejemplo, ¿no? En Bolivia, vámonos a otro territorio, en Bolivia coexiste las siguientes lenguas. Tenemos el español, tenemos el aymara, tenemos tacana, tenemos guaraní y hay un montón de otras lenguas que se practican y se hablan en Bolivia. Mentira, profesora, yo solo he escuchado que ahí hablan español. Tal vez porque es la más usada, ¿no? Pero eso no quita de que no existan las otras. En Paraguay, por ejemplo, se habla el español, se habla el guaraní. En Argentina se habla el español, se habla el quechua, se habla el mapuche. En Ecuador se habla el español, el quechua, el aguapit. Miren, no solamente es español. Por ejemplo, aquí en el territorio peruano, ¿solamente hablaremos español, chicos? Todo el Perú, de canto a canto, ¿solamente hablará español? ¿Qué opinan? No, Miss, se No, habla el aymara, se habla el quechua, se habla muchas lenguas, el español, el ya, aymara también.
Claro. Ustedes saben que nosotros tenemos, bueno, costa, sierra y selva, ¿no? Sí. Y en cada una de estas regiones, chicos, hay cantidad de lenguas que tal vez nosotros hemos tenido la fortuna de tener contacto y escucharlas, o tal vez no, pero existen. El hecho de que tal vez nosotros no hablemos esas lenguas o no las practiquemos o tal vez ni siquiera las conozcamos, no significa que no existen. Sí están ahí. Tal vez nosotros no lo practicamos, pero sí hay un grupo de personas que lo practican, ¿no? Entonces, el multilingüismo es eso, ¿ya? Es la existencia de varias lenguas dentro de un mismo territorio. Van a convivir, van a coexistir dentro del territorio donde todas esas lenguas son igual de importantes. Ahora, ¿qué factores ayudan a esta coexistencia del multilingüismo? Vamos a ir por partes, ¿ya? Vamos a tener aspectos lingüísticos y vamos a tener aspectos extralingüísticos, ¿correcto? El aspecto lingüístico se centra en dos puntos importantes. Primero, la dialectización. ¿Qué es la dialectización? Me van a preguntar probablemente. La dialectización nos habla del dialecto. ¿Qué es el dialecto? Es la variación de la lengua en un mismo, dentro de un espacio geográfico. Es esas pequeñas modificaciones que sufre esa lengua dependiendo del lugar donde se hable. Claro ejemplo, vamos con el español. Juana, buenas noches, hija. Vamos con el español. Probablemente Jessica. O si no, tal vez puedes ingresar nuevamente, tal vez ahí puedas cargar. Vamos con el español. Comparemos el español peruano con el español argentino. ¿Será el mismo? ¿Qué opinan? ¿Será el mismo? Ay, no puedo. ¿Será el mismo o no será el mismo, chicos? No, Miss. Muy bien, Nelly también me dice que no. Comparemos el español argentino con el español colombiano. ¿Será el mismo? No, No es el mismo. diferente. No, mis Vamos Diferente. a una realidad bien cercana. Ahora, perdón, vamos con otra lengua. Vamos con el quechua. ¿El quechua será uno solo en el Perú? ¿Qué opina? No, Miss. No, Es ¿verdad? de acuerdo al departamento. No, Miss. Correcto, muy bien. A eso se refiere la dialectización, a que una lengua va a tener dialectos y los dialectos son las variaciones que sufre esa lengua dependiendo del territorio en donde Claro, se depende del practica. departamento. Correcto. Cuando nosotros hablamos de quechua, tenemos quechua central, quechua sureño, tenemos quechua conchucano, quechua huailino. Y tú me dirás, profesora, pero es quechua. Sí, es quechua, pero tú ponte a revisar un poquito de cada uno de estos, y tal vez por ahí me estoy olvidando de alguno, y te vas a dar cuenta que hay diferencia, pese a que es la misma lengua, pero sufre este proceso de dialectización. Lo mismo con el español, ¿no? Si yo les digo, comparen el español de Perú, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de México, se van a dar cuenta que el vocabulario cambia, que los términos cambian. Y no es porque, profesora, nosotros sí estamos empleando bien el español y los de Colombia están hablando mal, o los de Argentina están empleando mal el idioma o la lengua. No. Está bien el uso que cada país le da, pero esa modificación que sufre de Perú, Argentina, México, Venezuela, Colombia, es parte de la dialectización de la lengua. ¿Ya? Entonces, eso es algo muy marcado y es una realidad bastante puntual. No es algo que yo me esté inventando o es algo que haya existido y ahora no. Es algo que nosotros lo podemos ver. Si se ponen a analizar, por ejemplo,
videos o por ahí encuentran videos de argentinos, de colombianos, se van a dar cuenta que hay palabras, ¿no? Tal vez por ahí en algún momento han visto un video, ¿no? Que les dicen, ¿cómo se llama esto en tu país? Y cada uno le da un nombre diferente, pero están hablando de lo mismo. Ahí está su dialectización. Entonces, en eso consiste ese aspecto. ¿Se entiende en qué se enfoca la dialectización, chicos? ¿Se entiende de ahí? Muy bien, Jessica. Listo. Ahora, vamos con el desarrollo de interlenguas. Profesora, primera vez que escucho el término interlenguas. Créanme que es bastante sencillo. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Les pregunto, ustedes cuando conversan por WhatsApp con sus amigos, familia, o tal vez cuando dialogan con sus asesores aquí en el colegio, ¿ustedes utilizan el ok? ¿Utilizan el bye? No, Miss. ¿No? Y a Isora no. ¿Los demás? Ok, profesor, está Ok, bien, sí. le dices. Ok, Ah, sí, ya, pero ¿no? bye no. Ok, profesor, está bien. ¿No? Tal vez algunos se dicen bye, ¿no? Sí, ¿no? Jessica, sí, porque nos hace más rápido. Ahí está Luis, ok, Miss. Dice, ahí está. Miren, ¿en qué consiste el desarrollo de interlenguas? Cuando tú, hablante, fusionas dos lenguas y las utilizas al mismo tiempo. Tú hablas español, pero cuando tú me dices, ok, profesor, en esa expresión, me estás usando inglés y me estás usando español. Cuando tú me utilizas estos dos en la misma expresión, estás desarrollando una interlengua. Todos nosotros tenemos una lengua materna, ¿no? Y en la mayoría yo asumo que de todos es el español. Pero nosotros aprendemos una segunda lengua y en muchos casos es el inglés. Y cuando nosotros, y eso sucede de manera natural, no les digo que esté mal, no, porque es una realidad que todos usamos y empleamos. Cuando tú mezclas y fusionas el inglés con el español, estás haciendo un desarrollo de interlengua. Profesora, yo sé hablar quechua. Perfecto. Cuando tú en tu expresión oral o tal vez cuando escribes un mensajito, mezclas el quechua con el español, también estás haciendo un desarrollo de interlengua, el famoso quechuañol. Quechua más español. ¿No? Entonces, cuando tú fusionas eso, ahí estás haciendo interlengua. Esa interlengua es un claro ejemplo que pueden coexistir dos lenguas con naturalidad. La expresión Miss ¿pertenece al español o pertenece al inglés, chicos? Miss. Claro, Miss. Está bien, Miss. Gracias, Miss. ¿Ese término Miss pertenece al español o al inglés? Inglés. Al inglés. Pero nosotros, como Al somos inglés, Miss. expertos, prestándonos términos de otros idiomas y adoptándolos a nuestra habla cotidiana, ya lo hemos hecho parte de y lo utilizamos y es algo común, algo que ya se nos ha hecho costumbre, ¿no? Y es un desarrollo de interlengua. Vuelvo y repito, no es que esté mal, no está mal, lo pueden usar, pero ahí se está evidenciando esta interlengua que todos nosotros practicamos. Con el español lo fusionas con el inglés, el español lo puedes fusionar con el quechua. Por ahí, profesora, yo sé un poquito de francés, lo fusiono con el español, o yo sé un poquito de italiano, un poco de ruso, etcétera, y empiezas a fusionar, ahí estás desarrollando tu interlengua. ¿Se entendió? ¿En qué consiste el desarrollo de interlenguas, chicos? Sí, Miss. ¿Sí? Perfecto. Sí. Miren, estos dos puntos, la dialectización y el desarrollo de interlenguas, pertenecen al aspecto lingüístico, ¿correcto? Ahora, vamos al aspecto extralingüístico, o sea, esa influencia que está fuera de
y que ha hecho posible esta coexistencia de lenguas. Para esto vamos a revisar un poquito la historia, vamos a revisar un poquito lo social. Cuando nosotros mencionamos invasiones o conquistas, vamos a remontarnos, vamos a retroceder, vamos a hablar un poquito de historia y vamos a viajar hasta la época donde todavía estaban habitando los incas todo nuestro territorio. Ellos, ¿qué idioma hablaban, chicos? ¿Qué lengua practicaban los incas? ¿Hablaban español? ¿Qué El hablaban? Aymara. Ya, Patricia, el aymara, el famoso runasimi, ¿no? El quechua, dependiendo de la ubicación, ¿no? Pero por lo regular era el runasimi. Muy bien. ¿Cómo es que el inca llega a aprender el español? Porque el dios Sol les dio la iluminación y aprendieron, ¿o qué pasó? Porque los españoles llegaron. Correcto, ¿no? Los españoles nos invadieron, porque eso no fue conquista, eso fue invasión, ¿no? Los españoles llegan al territorio y empiezan su proceso ¿no? Y el hombre de esa época, ¿no? Los incas y los pobladores empezamos o empiezan el proceso de culturización por parte de los españoles a través de la evangelización, ¿no? Lógicamente, los españoles hablaban español y los incas el runasimi, y no había forma de poder comunicarse porque no se entendía. Entonces tuvieron que traer traductores, personas que entendiesen ambas lenguas y sirvieron de vínculo para poder establecer un lazo entre uno y otro. Esa invasión que nosotros tuvimos permitió el hecho de que en nuestro territorio se vayan tejiendo otras ramas lingüísticas dentro de las lenguas, ¿no? Y es por eso que nosotros hoy por hoy tenemos un montón de lenguas, chicos. El Perú, ustedes saben que somos una mezcla de razas, ¿no? Como nos decía Joyce. Hablamos de mestizaje, ¿no? Hablamos, incluso profesor aquí, no solamente llegaron los españoles trajeron mulatos, trajeron chinos, trajeron un montón de personas que no eran exclusivamente de España, sino que eran de otros lados. Y esas otras personas se fueron mezclando con las que ya estaban aquí y empezó a haber este cruce de razas. Y pues bueno, se desató todas estas combinaciones de razas, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Entre todas esas evoluciones, la lengua también sufre sus modificaciones. Entonces, ahora, eso por un lado. Ahora, por el parte de la migración sucede exactamente lo mismo. Para esto nos vamos a situar al tiempo o a los años donde hubo un tema donde los venezolanos empezaron a llegar al Perú, ¿no? Que fue una situación, tal vez aquí yo tengo estudiantes que son de Venezuela, y fue al principio un poquito complicado, ¿no? Porque pese a que tanto peruanos como venezolanos hablábamos el español, había términos que tú no entendías. Te le quedabas viendo y decías a qué se refiere. Incluso me acuerdo que cuando quisieron darle trabajo a los venezolanos como profesores en colegios del Perú, se armó todo un problemón, ¿no? Porque dijeron que cómo era posible eso, que ellos que iban a tener cierto tipo de dificultad, porque por los mismos términos, por el mismo hecho de dialectización, había términos que ellos utilizaban y que el peruano no entendía, o al revés, iba a ser un poco complicado, y bueno, pues se armó ahí todo una trifulca, ¿no? Y era así, ¿no? Y ustedes recordarán, qué mejor ustedes que también han sido testigos fue un poquito, al principio un poquito complicado poder adoptar y adaptar también nuestro habla cotidiano, ¿no? Aprender de ellos, que ellos aprendan de nosotros. Pero al final, esas variaciones pudieron coexistir y encima ustedes sabrán y se darán cuenta que tal vez la juventud, sobre todo, ¿no? Los jovencitos de 15, 14 años, ¿no? Tal vez también aquí ustedes han aprendido tal vez términos que utilizan nuestros compatriotas, los venezolanos, y ya los han añadido a su vocabulario, porque ya aprendieron, ¿no? Y era un poquito complicado incluso hasta con el nombre de las frutas.
Me parece que ellos le llaman lechosa a la papaya, ¿no? Para nosotros es papaya, pero para ellos no. ¿Qué es papaya? Nunca he escuchado ese nombre. ¿Qué es eso? ¿No? Y tú le enseñabas la foto y te decía, no, eso no es papaya, eso se llama lechosa. Y tú dices, no, es papaya, y él no, es lechosa, ¿no? Y se tejía ahí un tema de eso no es, ¿no? Y ambos estaban en lo correcto, sino que ya había ahí un tema de dialecto, ¿no? Entonces ahí está. Esas migraciones también hacen posible la coexistencia de las lenguas dentro del territorio. Pónganse, supongamos la situación política en el Perú se hace un poquito más complicada, ¿no? Y deciden, profesora, vamos a migrar a Estados Unidos, profesor. Les pregunto, ¿habrá ahí al principio un choque y luego tocará aprender o no? ¿O llegaremos a Estados Unidos y estaremos felices así? Podremos hacer nuestras cosas con total normalidad. ¿Qué opinan? ¿Habrá un choque al principio o creen que todo sería como si nunca hubiese pasado nada? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? ¿Habría un choque o no habría un choque? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? ¿Habría o no habría? Sí, ¿no? Sí, Claro. Miss, por el idioma. Eso, Isadora. Sí, habría un choque. Claro, el idioma, ¿no? Diferentes idiomas. Claro. Profesora, yo no sé hablar inglés a las justas. Sé el saludo. Y la verdad es que recién estoy aprendiendo, me pueden decir, ¿no? Imagínense irse a otro lugar donde es otro idioma, pero van a aprender, pero va a haber un choque ahí. Pero luego tanto el inglés como el español van a poder coexistir, porque van a poder emplearlo, ambos idiomas, ¿no? Van a poder comunicarse con total naturalidad e incluso cuando ustedes tal vez por algún motivo vuelvan de visita al Perú, incluso van a tener una interlengua más tal vez fluida, ¿no? Porque ya van a tener el inglés y el español ahí, el vocabulario completo. Entonces, ahí está, chicos. Son 4 los factores que hacen posible la coexistencia de estas lenguas. Dentro del aspecto lingüístico, la dialectización y el desarrollo de interlenguas, y dentro del aspecto extralingüístico, las invasiones y las migraciones. ¿Alguna duda o consulta tal vez con alguno de esos 4 puntos, chicos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? No, Miss. Muy bien Ahora. explicado, Miss. Ahora vamos, gracias Isora. Vamos con un punto importante que es la famosa diglosia. Profesora, ¿qué es eso? La diglosia es cuando tú sabes hablar 2 idiomas, ¿no? O tú como hablante sabes el inglés, sabes el español y sabes el aymara. Ya, tienes 3 lenguas tú que dominas. Tu familia habla aymara también, ¿correcto? Y tú cuando te reúnes con ellos, porque van a festejar un cumpleaños, todos empiezan a hablar en aymara y se pueden comunicar, se pueden bromear, pueden conversar, porque todos dominan el aymara y es totalmente natural. Pero de ahí tú tienes que ir al alcalde de tu distrito porque tienes que hacerle una solicitud. Les pregunto, ¿tú vas a hablarle a tu alcalde en aymara también? ¿Le hablarás en aymara y tu alcalde te va a entender? No, ¿verdad? Muy bien, Jessica. No, Luis también me dice que no, claro. No, Miss. Claro. Profesor, el alcalde solo habla español. Perfecto. Entonces tú tienes que hablarle también en español. Entonces, ¿qué significa la diglosia? Cuando tú utilices la lengua dependiendo del contexto en donde lo practiques. ¿Correcto? Si tu contexto son solamente personas que hablan español, pues lógicamente tú no vas a poder dirigirte a ellos en inglés ni en aymara, porque no sería correcto o no estaría acorde, porque ellos no te van a entender. Entonces, como ahí nos lo dice, la diglosia es la coexistencia de 2 lenguas en una determinada población, pero el uso de cada una de ellas se da por situaciones separadas. Yo sé aymara y sé español. Con mi familia puedo usar el aymara, ellos me van a entender, yo los voy a entender, vamos a poder conversar, perfecto, úsalo. Pero si tu grupo de trabajo solo habla español,
pues lógicamente no vas a usar aymara, vas a usar español. Entonces va a depender del grupo con el cual te relaciones. Profesora, yo sé hablar muy bien el inglés. Perfecto. Entonces, tal vez cuando te reúnes con compañeros que también saben inglés o tal vez ayudas a alguna agencia de turismo que trabaja netamente con extranjeros, ¿vas a poder hablar con ellos? Sí, porque sí los vas a entender y sí te van a comprender. Ahí está la diglosia, ¿no? Y ahí hay un ejemplo incluso, ¿no? En Lima se puede hablar el quechua dentro de las reuniones familiares, puesto que todos lo entendemos, pero cuando tú vas a hacer un documento formal, una solicitud, un reclamo, un pedido a una entidad X, pues lógicamente vas a tener que hacer tu documento en español, porque esas personas no van a entender el quechua, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Como digo, ¿no? Yo puedo decir aquí todos hablan el español, solo el español, pero probablemente alguien me va a decir, no, profesora, yo también sé hablar quechua y lo sé hablar muy bien, o yo sé hablar aymara y lo hablo perfectamente, ¿no? Entonces, ahí está. Solo que hay que saber en qué momento se usa una lengua y en qué momento se utiliza la otra. Listo, avanzamos entonces. Ahora sí nos centramos con el multilingüismo aquí en nuestro país, netamente en el Perú, chicos. Nosotros, como en la diapositiva inicial vimos, somos un país muy diverso. Tenemos gran cantidad de cultura, gran cantidad de raza y por ahí también en principio me nombraban las lenguas y es cierto. Nosotros en nuestro país tenemos alrededor de 16 familias lingüísticas. ¿Correcto? Estas 16 familias lingüísticas reúnen aproximadamente 68 lenguas que son habladas en las diferentes regiones de nuestro país. No solo es el español, no solo es el quechua, no solo es el aymara. Son 68 lenguas que se practican, ¿correcto? Hay que entender por familia lingüística que es un grupo, ¿no? Un grupo que va a reunir lenguas que van a compartir características similares, entre ellas su origen. Así como nosotros tenemos nuestra familia, ¿no? Y decimos, profesora, mi familia está compuesta por 5 integrantes. Mi familia está compuesta por 8 integrantes, igualito. Estas familias también tienen ese rol y sus integrantes son las lenguas y tienen gran cantidad de lenguas albergadas en estas 16 familias. Por ejemplo, ¿no? El español, el italiano, el portugués son lenguas romances que pertenecen a la familia del latín, porque del latín es que han nacido estas lenguas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo eso, no se preocupen, profesora, tantas lenguas tenemos y cuáles son, ya las vamos a ir nombrando. Nosotros tenemos lenguas amerindias, es decir, lenguas que tienen su origen en este territorio continente americano. Y tenemos lenguas no amerindias, que son aquellas que pertenecen o que se han desarrollado dentro de lo que es, en este caso, fuera de nuestro continente. ¿Ya? Fuera de nuestro continente. Pero que pese a eso, nosotros lo hablamos, lo practicamos. No es que porque han sido o se han desarrollado en el exterior, nosotros lo hemos ignorado. No, nosotros hablamos esas lenguas también. ¿Correcto? Entonces vamos a ir revisando ello. Vamos con las lenguas amerindias, las que tienen su origen dentro de nuestro continente americano, o conocidas como lenguas vernáculas o lenguas autóctonas. ¿Ya? Miren, nosotros tenemos aquí un esquemita que nos va a ayudar a entender esto. Las lenguas amerindias se van a dividir en 2 grupos, las lenguas amerindias andinas y las lenguas amerindias amazónicas. ¿Correcto? Como ustedes saben, el territorio, la región de la selva es una región bastante amplia y por ese mismo hecho es la que alberga mayor cantidad de lenguas. Por aquí tal vez tengo a alguien que es de la selva, por ahí vamos a ir recopilando información. Dentro de las lenguas amerindias andinas tenemos a 2 familias lingüísticas, que son la familia quechua y la familia aru. Dentro de la familia quechua tenemos como lengua al quechua y dentro de la familia aru tenemos a las lenguas, el jacaru, cauqui y aymara. Estas son lenguas andinas. ¿Listo? Y dentro de las lenguas amazónicas
tenemos 14 familias lingüísticas, chicos. 14. Recuerden que son 16 familias. 2 están en las andinas y 14 están en las amazónicas. ¿Cuáles son esas 14 familias lingüísticas? Tenemos a la familia Aragua, Arahuaca, Bora, Cahuapana, Candoshi, Huitoto, Jíbaro, Pano, Pebayagua, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupi-Guaraní y Záparo. Ahí están nuestras familias lingüísticas. Esas son las familias. ¿Qué lenguas albergan estas? Vamos aquí, voy leyendo lo que tengo en el tablero. La familia Aragua tiene como lengua alculina. La familia Arahuaca tiene como lenguas al Ashaninka, al Yanesha, al Nonatsigenga, al Chimicuru, al Iñapari, Machiguenga, Yine, Resígaro, Caquinte. Ahí están esas lenguas. La familia Bora tiene como lengua Bora. La familia Cahuapana tiene como lenguas al Chayahuita y Jébero. La familia Candoshi tiene la lengua Candoshi Shapra. La familia Huitoto tiene a Huitoto y Ocaína. La familia Jíbaro tiene a Chuar Shiguiar, a Guaruna y Huamambisa. La familia Pano tiene las lenguas Shipibo Conibo, Kashibo Cacataibo, Kashinagua, Matzés Mayoruna, Yaminagua, Amahuaca, Capanagua. La familia Pebayagua tiene a la lengua Yagua. La familia Tacana tiene a la lengua Eja. La familia Ticuna tiene la lengua Ticuna. La familia Tucano tiene la lengua Orejón Secoya. El Tupi Guaraní tiene como lenguas al Cocama, Cocamilla y Omagua. Y la familia Záparo tiene como lenguas al Arabela, Iquito y Taushiro. ¿Habían escuchado alguna vez de todas estas lenguas, chicos? No, Miss. Ah, ya ven. Profesora, yo solamente siempre he sabido quechua, español y aymara, y por ahí el shipibo y el ashaninka, que tal vez son un poquito más sonados. Pero existen todas estas lenguas, chicos. Y lógicamente yo sé que tal vez me incluyo, ninguno de nosotros ha tenido la suerte o la oportunidad de poder escuchar estas lenguas, ¿no? Por eso les preguntaba o hacía, ¿no? Tal vez por aquí tengo alumnitos que pertenecen a la selva. No sé si por ahí acá hay alguno que viva ahí o que haya crecido, sea de esa zona, ¿no? Y que bueno, pues no, tal vez sí ha tenido al menos contacto con una de todas las que tenemos aquí en la lista, ¿no? Entonces, miren, ahí están nuestras 16 familias lingüísticas, chicos, y las respectivas lenguas que desarrolla o que tiene cada una de estas, ¿no? Interesante porque justamente permiten y nos dan cuenta de la importancia que estos tienen dentro de, ¿no? Y que bueno, hacen posible también la formación dentro de y la riqueza de lengua que tiene el Perú. ¿Correcto? Ahora, eso es en cuanto a las lenguas amerindias. Vamos con las lenguas no amerindias, es decir, las que se originan fuera de América, ¿no? Que son conocidas como lenguas extranjeras que han influenciado también en nuestro vocabulario y que nosotros utilizamos siempre y que estamos en constante pronunciación, en constante uso, ¿no? Entre ellos tenemos al francés, el español, el alemán, el italiano, el chino y el mismo inglés, que justamente nos han dejado herencias, nos han dejado idiomas, nos han dejado palabritas que nosotros somos muy buenos, como les decía, tomándolo como parte de, adoptándolo a nosotros y usándolos con naturalidad, ¿no? Por ejemplo, dentro del germanismo, nosotros usamos y nos hemos quedado con las palabras guerra, vándalo y Alfonso, ¿no? Dentro de los arabismos, de los árabes, nos hemos quedado con alfombra, con azúcar y con jarra.
Y dentro de los anglicismos, ¿no? Tenemos al guachimán, al champú y al flashback. Guachimán, ¿no? Ay, este guachimán no me ha dejado entrar al banco. Pero guachimán en realidad es una palabra que nosotros ya hemos castellanizado, porque en sí el término es watchman, o sea, hombre que ve, hombre que vigila, watchman, ¿no? Ahí está el watchman. Y ya nosotros, como somos expertos, guachimán, ¿no? Ahora, shampoo. ¿No? El término en sí es shampoo, pero vuelvo y repito, somos grandes castellanizando los términos extranjeros y nosotros decimos, champú, me he comprado el champú nuevo en su nueva presentación. Y el flashback, tuve un flashback en ese momento cuando lo escuché, ¿no? Entonces, miren, son palabras que son una herencia, vamos a decirlo así, por parte de las lenguas no amerindias, que nosotros hemos, en este caso, adoptado muy bien y utilizamos también, y que, bueno, pues son parte de nuestro vocabulario cotidiano, ¿no? ¿Quién no ha dicho guachimán? ¿Quién no ha dicho champú? ¿No? ¿Quién no utiliza azúcar, jarra? ¿No? Pero ahí está. Son algunos aportes que estas lenguas no amerindias nos han dejado y que nosotros usamos en nuestro habla cotidiana. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta tal vez o algo que quieran añadir por parte de ustedes, tal vez algo que quieran comentar o algo que quieran consultar? ¿Dudas, preguntas, consultas, chicos, por ahí? Pregunten, por favor, de ahí vamos a estar pensando, divagando ahí en nuestros pensamientos. Gracias, Miss, porque hoy aprendimos que hay muchas lenguas que ni sabíamos. Sí, créanme, revisar sobre todo las familias lingüísticas de la parte de la Amazonía es bastante interesante, pero también es un poco triste. ¿Saben por qué? Porque justo al inicio de la clase les decía, ¿no? Les preguntaba, ¿será importante valorar lo que tenemos, ¿no? Como país? Y me decían que sí, ¿no? Y les preguntaba, ¿y qué pasa cuando no hacemos eso? Y les decía, no, parece algo inofensivo, pero es algo que influye mucho, porque muchas de las lenguas que hoy por hoy tenemos están en peligro de extinción y otras ya se han extinguido, ¿no? Y les decía que es bastante triste porque ¿quién hace posible que una lengua siga vigente con el tiempo? ¿Quién es el responsable de hacer que una lengua se siga practicando y no se muera, no se pierda? ¿De quién es la responsabilidad? ¿En quién recae ese rol? ¿En quién, chicos? ¿En el presidente? ¿Ministerio de Cultura? ¿El Ministerio de Cultura será? ¿Quién? ¿Quién es el responsable, chicos, de hacer que una lengua se mantenga vigente? Uno ¿Quién? mismo. Claro, el hablante, nosotros. Cuando nosotros dejamos de practicar una lengua, chicos, esa lengua va a morir. ¿Por qué, profesora? Porque no hay quien la hable. Si no hay quien la hable, si no hay quien la practique, ¿cómo esa lengua va a seguir vigente a través del tiempo? Se va perdiendo. Y si ustedes por ahí investigan un poquito sobre las lenguas de la Amazonía, probablemente van a encontrar videos en YouTube sobre muchas de estas lenguas que he nombrado, aunque sean cortitos videos. Pero muchos de estos se van a dar cuenta que las únicas personas que las están hablando son personas ancianas, pero ningún joven. ¿Por qué? Porque lastimosamente la juventud, ¿no? En general, siempre pues estamos alineados a, ¿no? El español o el inglés, ¿no? Dejando un poquito de lado nuestras lenguas autóctonas, ¿no? Ahora el que menos quiere hablar inglés, pero a ver, pregunta a alguien si quiere aprender a ver quechua.
Te aseguro que son muy pocos los que van a querer o van a tener la intención o van a tener la curiosidad de poder. No lo van a hacer. Pregúntale si quiere aprender aymara. Tampoco lo va a hacer. Pero pregúntale si quiere aprender inglés, francés, portugués, italiano. Uy, Dios. ¿No? Ahí sí se desesperan seguramente. Exacto, Jessica. El quechua, por ejemplo, ya no lo practican mucho. Hay zonas que sí las hablan todavía, no vamos a decir tenemos todavía esa suerte de, pero la mayoría habla español. Y hay una realidad bastante marcada y ustedes no me van a decir que no. Y es que muchas veces los papás también son responsables de ese tipo de realidad, ¿no? Porque los papás, y a mí me ha tocado escuchar lastimosamente que dicen, no, a mi hijo yo le voy a enseñar a hablar español, porque si yo le enseño a hablar quechua, se van a burlar sus compañeros de él. Y además, ¿para qué va a aprender a hablar quechua si todos hablan español? ¿No? Y el niño crece aprendiendo español, pero no sabe nada de quechua. Y sus papás sí hablan quechua. Su entorno habla quechua, pero él no sabe quechua. Sabe solo español. Entonces, miren, eso que parece inofensivo, algo que, bueno, pues profesora, no, es que el español abre puertas y el quechua tal vez no, es mentira, porque en el extranjero, chicos, una persona quechua, que habla quechua, a nivel remunerativo está muy bien pagada. Miren, imagínense, los de fuera valoran más lo que nosotros tenemos dentro. Entonces, ahí está una realidad bastante triste, por eso les decía, ¿no? Entonces, miren, acá hay unos datos adicionales. Según la Constitución peruana, política que nosotros tenemos del año 1993, en el artículo 48 se hace el reconocimiento de los idiomas oficiales, tales como lo son el castellano, en las zonas donde este es el que predomine, pero también reconoce al quechua, reconoce al aymara y a las otras lenguas que corresponden a los determinados territorios. Está normado, están protegidas bajo ley, ¿correcto? El quechua es una lengua amerindia que tiene gran cantidad de hablantes, nos dice aquí en el continente, y que además es la segunda lengua más hablada en el Perú. ¿Quién es la primera lengua más hablada en el Perú? Si el quechua ocupa el segundo lugar, ¿quién está en el primer puesto? Sencillo. ¿Qué lengua, chicos? El Español. correcto, el El español, español, Miss. claro. En el segundo lugar está el quechua y en el primer lugar está el español. Listo. La mayor cantidad de lenguas habladas en el país se encuentran en la selva. Recuerden, en la selva existen 14 familias lingüísticas. ¿Correcto? En la Amazonía hay 14 familias lingüísticas. Entonces, ahí de amarillito nos dice algo muy importante. Si una lengua llega a extinguirse, desaparece no solo la lengua, ojo, sino también desaparece el pensamiento de una cultura, desaparece la cosmovisión de ese pueblo, sus creencias, sus tradiciones, su parte cultural. Todo eso se pierde, no solamente la lengua. Actualmente nos dice que algunas lenguas como el cauqui y el S-EJA, el cauqui pertenece a la parte andina y el S-EJA a la parte amazónica, están en vías de extinción. Vuelvo y repito, es porque lastimosamente los hablantes, que somos nosotros, pues estamos dejando de lado, ¿no? Restando la importancia a lo nuestro por adoptar algo que es del exterior, que no está mal, pero también tendríamos y debemos darle la atención a lo que es de nosotros, ¿no? Si yo nací, profesor, en un lugar donde hablan quechua, hay que aprender, ¿no? Nunca es tarde. Tal vez no podremos hablar con fluidez al 100% como las personas de mi entorno, pero al menos puedo entender algo, siquiera puedo conversar, ¿no? Pero ya ese poquito que aprendí, ya se lo puedo ir enseñando a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino, ¿no? Y de esa manera vamos protegiendo nuestra lengua y vamos también protegiendo nuestra cultura, vamos protegiendo nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque hablar de lengua es hablar de todo, en realidad. ¿Listo, chicos? Entonces, dudas, preguntas, consultas o algo, tal vez algún comentario que quieran añadir. ¿Algún comentario que quieran añadir, chicos?
Todo bien, Miss. Todo bien, listo. Entonces voy a cerrar preguntándoles lo siguiente, ¿ya? A ver, chicos, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? De la escultura, de nuestros idiomas, Miss. Ya, muy bien, María, muy bien. Listo, muy bien, hemos aprendido sobre la lengua, sobre las culturas, no hemos hablado un poquito más de estas familias lingüísticas, ¿no? Perfecto. ¿Cómo lo hemos aprendido, chicos? ¿Cómo hemos aprendido sobre multilingüismo? ¿Cómo hemos aprendido sobre estas familias lingüísticas, sobre estas lenguas amerindias, no amerindias? Por medio de una foto que usted nos mostró, que habían Ya, personas de diferentes departamentos. ujú. Ya, muy bien, muy bien. Listo, chicos. A ver, vamos viendo aquí también. A ver, vamos por aquí. Listo. ¿Para qué nos servirá entonces, chicos, ahora saber sobre el multilingüismo? Saber, conocer sobre la importancia que ésta tiene, saber sobre sus factores, ¿no? ¿Para qué nos será útil? ¿Para qué les será útil, chicos? ¿O no tendrá ninguna utilidad? Sí, Luis. Miss. Sí, Miss, tiene utilidad, tiene para saber nosotros, saber de nuestras culturas, nuestros idiomas. Los antepasados. Ya. Listo, entonces. ¿Algo más que deseen añadir, tal vez alguno de ustedes? ¿Algún dato adicional o algún comentario que alguno de ustedes quiera agregar? Es para aprender a valorar nuestro idioma, cultura, ya que otros países lo valoran más que nosotros. Ya, muy bien, Luis, ¿no? Correcto, chicos. Entonces espero que la sesión de hoy día, aparte de aprender un poquito del multilingüismo, ¿no? De esas lenguas, también haya servido como un llamado a la parte de la conciencia cultural, ¿no? Y poder empezar tal vez a valorar ello, ¿no? Empecemos con nosotros y luego vamos contagiando tal vez a los que tenemos en casa. Muy bien, chicos, agradecerles por el espacio que se han dado el día de hoy a esta clase. Ya nos estamos reencontrando el próximo domingo. Cuídense bastante y hasta la próxima semana, chicos. Buenas noches con cada uno de ustedes. Chao, Miss. Cuídense, Buenas chicos. noches, Miss. Buenas noches. Miss. Buenas noches, cuídense.